Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Es cuando la respuesta a tu oración te sorprende. Amén. Cuando la respuesta a esa oración te sorprende. Un hilito, papi, ahí. Quiero hablarle hoy de la oración. Y muchas personas, aún creyentes, decimos: la oración tiene poder. Pero realmente quien tiene poder es el Dios a quien le oramos. Él sí tiene poder. A Él toda la gloria. La oración es una conexión. La oración es la conexión divina de Dios entre usted y Él. Aida, hija, Dios te bendiga. Me encanta verte bella, sana, para la gloria y honra de Dios. Y decimos, es que orar es hablar con Dios. Pero es que Satanás también habló con Dios. La diferencia que se hace en esta conexión divina cuando elevamos una oración al Padre es el reconocimiento. El reconocimiento primero y la humillación. Vamos a un ser superior que nosotros, que todo lo puede. Ese es nuestro Dios. Y empezamos a ver que la oración es una conexión divina con Dios entre Él y un individuo. Es una relación, un vínculo profundo e íntimo. Hay personas que andan detrás de otro. Oraste, oraste, oraste. Pero es que la oración es algo íntimo, tuyo y de Dios. Es un momento especial donde yo tengo la necesidad de buscar de mi Padre. Soy yo, es usted quien tiene la necesidad de buscar de nuestro Padre. Dios todo lo sabe y debemos tener presente que Él es soberano. Él hace como quiere. Y debemos tener presente que a la hora de orar, la voluntad de Dios se va a establecer. Raquel oró y le pidió al Señor que quería hijos. Y no estaba pariendo, no estaba terminando de dar a luz uno cuando le decía: Señor, quiero otro. Y quiero otro. Y resulta que un día en parto se murió. Porque es que Dios sabe que nos hace falta a nosotros. Dios sabe qué necesidad tienes tú y qué tengo yo, pero esa relación en oración debe ser genuina. Muchas veces hacemos oraciones mecánicas al levantarnos. Padre Dios Todopoderoso, gracias por el día de hoy. Para beber mi café, me voy para el trabajo. Esa no es una oración íntima, no es una relación con Dios. Y no estoy hablando por lo corta, no. No estoy hablando que una oración tiene que tener 2 horas, no. Eso es asunto suyo y Dios. Pero que ese momento íntimo sea de verdad, que sea genuino, que sea de reconocimiento. Cuando le preguntaron al Señor cómo orar, Él dijo: Padre nuestro, una exaltación que está
en tu humillación. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le pedimos al Señor que se haga su voluntad. Entonces, cuando se hace la voluntad del Señor, estamos llorando. Pero esa voluntad es la que te sirve y es a tu medida, no la que tú quieres. Porque nos equivocamos. La oración es un mandato de Jesús plasmado en su palabra. Él lo dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos abre un panorama al conocimiento de la palabra. El Señor nos ayuda, porque muchas veces oramos y vemos imposible la respuesta del Señor. Están que oran creyendo que Dios va a responder su oración. Están que oran no creyendo, justamente, o dudando: Señor, ¿será, no será? ¿Será que tú me vas a dar esto? ¿No me lo vas a dar? Bueno, yo le voy a echar de todas maneras, yo lloraré. Es tremendo la condición del hombre. Es que nosotros somos pecadores, somos malos, porque el Señor nos ha dado esencia. Porque oramos viendo las cosas imposibles. Sabemos que es falta de fe. Se necesita fe como medio importante para que cuando usted ore, crea que Él le va a responder. Porque Él es bueno, Él es soberano, Él es nuestro Padre amado, Él es único. Hemos orado por personas enfermas y se han muerto. Y decimos: no, ese era un espíritu de muerte. No, mira, el Señor se lo llevó, porque Él es el que sabe el día y la hora y punto. Amén. Él es el que sabe. Y si oramos y se murió, Dios sabe por qué. Lo importante es que esa persona, antes de morir, reconoció a Cristo como su Salvador y se arrepintió de sus pecados. Otras veces oramos por alguien y se sana así. Cuando estábamos nuevecitos aquí en la congregación, Pastor Marco, vino una muchacha con leucemia, ¿verdad? Y oramos por ella y se sanó y se fue. No vino más. Pero el Señor la sanó milagrosamente. Por mí oró mucha gente. El Señor me sanó, pero permitió que pasara por la ciencia. 18 meses de tratamiento, de quimioterapia, radiación, amputación, pero me sanó. Era el método del Señor. Santiago 1:6 dice que debemos pedir con fe, no dudando nada. Pero no piense yo que voy a recibir alguna cosa del Señor si no tengo fe. ¿Ven? No creas tú y ven que vas a recibir algo del Señor si no tienes fe. Tienes que tener esa fe. En el libro de los Hechos podemos abrir nuestras Biblias. En el libro de los Hechos del 12, capítulo 12, del verso 1 al 16, podemos ver que en ese tiempo Herodes le da muerte espada a Jacob. Herodes mata a Jacob vilmente. Yo me imagino que esa muerte fue a la vista de todo el mundo
Y fue algo desastroso. Esos israelitas eran terribles. Y dice la palabra que a la gente, a los judíos, le agradó el proceder de Herodes. Que la gente se alegró. Mira la maldad tal como hay ahora. La gente se alegró de la muerte, de la manera que él mató a Jacob. Y dice la palabra que era la fiesta de los panes sin levadura, una de las fiestas de Israel que celebran hasta el día de hoy. Y dice la palabra que no le dijo, concha, me tengo un poco de gente al lado mío, se contentaron, me están alabando, me felicitaron porque maté a Jacob, voy a matar a Pedro. Después de la fiesta sin levadura, mira, le doy papelón a Pedro, lo mato. Y así me ganan otras personas más, aduladores. Y dice la palabra en el capítulo 6, el verso 12, el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínate tú, lo custodiaban tanto que estaba durmiendo entre dos soldados, uno aquí y el otro aquí. Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y dice que resplandeció toda la cárcel. Despertó a Pedro y le dijo, levántate pronto. Las cadenas se cayeron. Pedro en ese momento es liberado. Pero en el verso 11 vemos que Pedro volvió en sí porque él pensaba que era un sueño. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Pero dice la palabra que estaban todos orando sin cesar. Cuando dice sin cesar es porque oraban cada vez que se acordaban de Pedro. Señor, por favor, no mate a Pedro, no permita que maten a Pedro, Señor. Señor, libra a Pedro de la mano de Herodes, Señor, por favor. Y dice que los que estaban orando por Pedro eran muchos, no eran pocos. Y qué tremendo que cuando el Señor liberta a Pedro a través de ese ángel, usa ese ángel para que liberte a Pedro, y Pedro llega a la casa de María donde están orando y toca la puerta, sale una mujer llamada Rode que estaba orando también y escucha y puede distinguir la voz de Pedro y entra corriendo. En vez de abrir la puerta de la emoción, arranca a correr. Mira, mira, es Pedro que está allá afuera. Y los que estaban orando, ustedes saben lo que dijeron. Estás loca, chica, ¿cómo que va a ser Pedro si está preso? ¿A qué Dios tú le oras? ¿Estás orando para que Pedro salga o no salga? Ah, entonces si oraste debes creer. Y entonces sale corriendo Pedro. Y todavía Pedro en la puerta, ábrame por favor. Y sale Rode y ninguno le creía que era él. Muchas veces a usted y a mí nos ha pasado en algunas oportunidades de veces que oramos y cuando viene la respuesta del Señor no la creemos. Y es Dios. Por allí escuché algo, que hubo una iglesia que tenía al lado una licorería. Y el pastor de la iglesia dijo, no, mira, vamos a poner todos a orar para que esa licorería cierre. Y empezaron a orar todos los días. Cuando ya tenían unos meses orando, vino una gran tormenta y vino un rayo
cayó y cayó en la licorería. Ay, santo. El dueño de la licorería era ateo. Pero dijo, mira, me cayó un rayo, eso es culpa de los evangélicos, eso que estaban orando. Los voy a denunciar. Y fue ante el juez y vino y denunció al pastor. Le digo, bueno, señor juez, yo vengo aquí por una causa. Resulta que el pastor puso su poco gente a orar y por eso fue que cayó el rayo. Y el pastor se parece. Un momento, señor juez, yo tengo derecho a la defensa. Nosotros oramos, pero jamás pensamos que un rayo iba a destruir eso. Y el juez dice, Dios mío, ¿qué es esto? Estoy ante un borracho ateo que creyó en la oración del pastor y tengo un pastor que no cree en la voluntad eterna de Dios. Tremendo, así es el hombre. ¿A qué Dios tú le estás orando? Porque si le estamos orando a un Dios verdadero y ponemos nuestra fe en Él, creyendo que Él lo puede hacer bajo su voluntad, debemos esperar. ¿Cuántas veces, años, mujer, tienes orando por tu hijo, por tu esposo? Y hoy te digo, sigue haciéndolo, porque menos de lo que tú creas lo verás en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es Dios. ¿Cuántos años tienes orando por tu esposa? Hoy yo le decía al maestro Jesús, hoy me metí una recta, me ponchó, pero no importa. Yo sé esperar la bajadita. Pues siempre la persona, mucha gente me pregunta, pero pastora, ¿por qué usted no se casó? Yo le digo siempre, pero mire, eso es cosa de Dios. No me enamoré más nunca, gloria a Dios. Y si Dios hubiese querido que yo me enamorara, me pone un catire bello, Ay, Dios. verde, azul, musculoso, simpático y me impacta. Pero Dios no lo hizo. Y Jesús me dice, no, pastora, lo que pasa es que Dios se puso a analizar bien y Él dijo, yo no voy a traer un hombre a la tierra para que esta leche varilla otra vez. Eso es lo que piensa de mí. Bueno, cosas que pasan, hermano. Ellos oraban y dice la palabra que los que estaban reunidos eran muchos. Imagino que ellos en esa oración les sorprendió la respuesta divina del Señor y la manera que Pedro fue suelto. Hoy también entendemos que aunque Dios es soberano, todo lo sabe, todo lo tiene el control de todas las cosas, porque su palabra dice que no cae un pájaro a tierra sin que nuestro Padre lo sepa. Imagínate tú, no cae un pájaro en la tierra sin que el Señor lo sepa. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 29. Dios nos manda a obedecer, diciendo, oren en todo tiempo. Dios no nos dice, oren por la mañana, oren en la noche nada más, sino oren en todo tiempo. ¿Tú sabes cuál es el problema del cristiano? Como siempre me meto yo primero en el saco, que oramos cuando algo nos interesa. Ay, cuando tenemos un problema oramos mañana, tarde y noche. ¿Verdad, hijo? Pero de resto se nos olvida que el Señor es soberano y que murió en la cruz por ti y por mí para darnos salvación. Oramos si tenemos una enfermedad, oramos cada rato, Señor, 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 Señor. O si tenemos un hijo, un familiar enfermo, queremos un trabajo, oramos cada rato, pero después que el Señor no nos da,
Fuimos la hermana Mercedes, varias hermanas, fuimos a orar para casa de la hermana. Un día, 2 días, 3 días. Y orábamos fervientemente para que ese buque llegara, esa provisión de la empresa y la hermana no se quedara sin empleo. Sorpresivamente, con algo que no sabían en ese momento, llegó el buque. Dios lo hizo. Fuimos a orar para casa de la hermana. No salía. Hermana, fulana, venimos a orar. Se asomó por la ventana y dijo: no, estoy muy cansada, trabajé mucho. Así somos nosotros. Oramos si tenemos un interés, pero el Señor nos dice en Efesios 6:18 que tenemos que orar en todo tiempo. Que esa oración, más que orar, sea una meditación de su palabra para poder acercarnos a Él. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él quiere esa comunicación de oración. Cuando oramos entendemos que dependemos solamente de Él, que Él lo hace, que lo imposible Él lo puede hacer. Cuando tú y yo oramos, dice la palabra de Dios que entra a tu aposento, cierra tu puerta. Yo no sé cuál es tu puerta, yo no sé si tú tienes un lugar. Como la película Cuarto de Guerra, pero lo que yo sí sé, que la verdadera presencia y cerrar la puerta, cuando tú oras, es cerrar la puerta de ese corazón, dejar allá la preocupación por la harina pan, por el hijo, por la mujer, por el sistema, por el dólar, y decir: Señor, soy tú y yo. Delastrarse de todo y abrir su corazón a que Él, confiando, nos va a oír. Dice la palabra en el libro de Mateo 21:22: todo lo que pidieras en oración, creyendo en la soberanía de Dios, en su grandeza, en su misericordia, en su voluntad, lo recibiréis. Dios siempre ha dado el primer paso. Y después, por su ejemplo, lo damos nosotros. Dios nos amó a nosotros primero. ¿Acaso que nosotros amamos a Dios? Es mentira. Lo amamos ahora que somos conscientes, pero Él nos amó primero. Y nos apartó. Él nos amó primero. Él da el primer paso en todo. Dios jamás te pedirá algo, varón de Dios, mujer de Dios, que no haya hecho el primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En la oración de Daniel a su pueblo, aprendemos que antes de orar debemos saber y creer que Él puede hacerlo. Daniel, primeramente, antes de pedir algo a Dios, dijo y entendió y escudriñó atentamente los libros donde habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre y cuando tú tengas la oportunidad, lee la Biblia, documéntate y podrás encontrar las bondades que Dios tiene para todos. Hay que leerla, lo hizo el profeta. Daniel sabía que lo que decía el libro de Jeremías era la palabra de Dios. Y Juan dice,
Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mi palabra, la palabra del Señor, permanece en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será dado. Eso lo dice su palabra. Daniel oró por 3 semanas. Pero un ángel de parte de Dios le dijo: no temas, porque desde el primer día que dispusiste a tu corazón a entender y humillarte en la presencia de nuestro Dios, fueron oídas tus palabras. Y dijo: y a causa de tu palabra he venido, porque Dios lo envió. ¿Cuántas veces no estamos clamando algo y sorpresivamente decimos: Dios mío? Pero es que no deberíamos sorprendernos si estamos orando. Dice la Nueva Traducción Viviente: desde el primer día que comenzaste a orar pidiendo entendimiento. Mira lo que pidió Daniel. Pidió primero entendimiento a su palabra, se humilló. Ha sido escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. En Hechos 10:1 podemos ver una conexión directa del cielo. Una conexión en oración donde Pedro, siendo un pescador judío, el Señor le habla a Pedro acerca de lo que tiene que hacer en oración. Pero también le habla a Cornelio, soldado italiano, gentil. Pero Cornelio, dice la palabra, que él oraba continuamente. ¿Qué quiere decir eso? Sin cesar. La palabra dice que Cornelio oraba muchas veces, dice otra versión. Y dice la palabra, no la digo yo, dice la palabra, que era un hombre que daba muchas limosnas. Y si vemos el término limosna que se usa en la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero que significa dinero, ¿verdad? Que dan por caridad. Dice la palabra que el Señor en el cielo tenía presente esa caridad de Cornelio. Para los que dicen que en este tiempo no existen las ofrendas. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Eran tomadas en cuenta en el cielo. Y dice que Cornelio, el Señor le habla y le dice: envía hombre a Jope y haz venir a Pedro, que está en casa de Simón el curtidor. ¿A qué? A que le hable a ustedes, gentiles. Y dice la palabra que llegó un momento que Pedro se resistió y ve un lienzo que el Señor le permite ver que baja del cielo con todos los animales y le dice: mata y come. Pedro le dice: Señor, pero yo no voy a comer esa inmundicia. Y él le dice: no llame inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué le quería enseñar el Señor en ese momento al Cornelio? Que venía Pedro, que venía un hombre llamado Cornelio, que lo iba a mandar a buscar. Y siendo gentil, para él también era la palabra de Dios. Para él también era la bendita palabra de Dios. Para judío, para griego, para blanco, para negro, para pobre, para rico, para todos la palabra del Señor. Allí entendió Pedro. Y es tremendo porque vemos
los distintos tipos de hombre y mujer que eleva su oración al Padre. Muchos elevan una oración al Padre no creyendo. ¿A qué Dios le estás orando? Porque si le estás orando al Dios soberano, el creador del cielo y la tierra, el que te formó desde el vientre de tu madre, el que murió en la cruz del Calvario por ti, el que resucitó al tercer día y el que nos dio una salvación cuando no lo merecemos, ten seguridad de que la respuesta viene a tu vida. Él es Dios, Él es soberano. Alaba su nombre, bendice sus palabras, dale gloria a Dios. Él es nuestro Padre, nuestro Dios soberano. Así, mujer, que lo que estás viviendo hoy, no dejes de hacerlo. Lo que debes es conseguir formarte, documentarte a través de la bendita palabra cómo hacerlo. Y nos deja el modelo magistral del Padre nuestro. Reconocer primero su grandeza y soberanía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo soy respuesta de una oración escuchada por Dios. Tú eres respuesta. Estás aquí porque alguien un día oró fervientemente al Padre para que tú le conocieras. Por eso estás aquí. Porque Dios te amó primero y Él buscó, movió sus piezas, movió sus piezas, buscó su gente para que te predicaran un día. Y no tengas excusa mañana. Cuando estemos ante el tribunal del cielo, dice la Biblia que ninguno puede decir: Señor, a mí no me predicaron. Señor, lo que pasa es que a mí no me predicaron, Señor. Le predicaron a otro, pero a mí no. No. La bendita palabra del Señor está a la disponibilidad de todos. La ciencia fue aumentada. Pero dice la palabra que algún día la ciencia cesará. Algún día no inventarán más. Los chinos inventan cosas todos los días. Ahora en Europa y allí esos asiáticos que son ociosos, ahora inventaron una robot. Entonces los hombres se casan con el robot. En vez de elegir una mujer, se casan con una mujer robot. Yo me imagino esa mujer detrás de ellos: mi amor, mi amor. Una cosa loca, chicos. Yo le dije a mi papá la semana pasada, a mi cuñado, que yo le digo: papá, le digo, mira, cambia la vieja esa 70 años por 2 robots. Me dijo: tú estás loca, chica, que haga cuánto esa robot detrás de mí. Tú al día, no, mejor me quedo con la vieja que tengo. Mira, hermano, más vale pájaro, hermano, que 100 volando. Pero va a llegar un momento, dice la santa palabra, un día que la ciencia cesará, que ya más nadie va a inventar nada. Y eso está a la vuelta, porque todo se ha cumplido. La venida de Cristo está cerca. Hasta los científicos ateos están verificando ahorita que Él murió, resucitó y está vivo. ¿A qué Dios le está orando? Ora, reconociendo su poderío, su grandeza. Pero hoy te digo algo que el Señor me ministró a mí.
No ores solamente cuando tienes una necesidad. No ores solamente cuando te toque la enfermedad. No ores solamente cuando veas un hijo en el hospital. Ora en todo tiempo.